Características de una mujer llena del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Y bueno, quiero que no olvide esta pequeña frase porque al final la vamos a retomar. Y esto es verdad. Dios no se olvida de sus promesas. Dios no se olvida de sus promesas. Y bueno, hemos leído juntos el versículo que está en Hechos 13:52. Amén. Y dice, y los discípulos estaban ¿qué? Llenos de gozo y del Espíritu Santo. Y mencionamos que vamos a hablar de estar llenas, ¿verdad? Del Espíritu Santo. Y fíjese que es muy interesante porque esta palabra lleno que nos marca aquí este versículo se traduce con el verbo griego plero, con acento, que significa, fíjese qué bonito, repleto, completo, terminado en su totalidad y que no tiene ningún hueco. ¿Sí? Entonces, ellos estaban ¿qué? Totalmente completos. ¿De qué? Del Espíritu Santo. No había lugar para nada más en su corazón. Y fíjese, vamos a seguir esta línea. Este pasaje, observe ahí su Biblia, el capítulo 13 que leímos específicamente, el 52. Tiene un contexto muy especial porque nos habla referente a dos personajes que son Pablo y Bernabé. Se lo resumo muy rápidamente. Resulta que la palabra nos dice que Pablo y Bernabé estaban en Antioquía de Pisidia y algo pasó en ese lugar. Ellos llegaron a predicar y llegaron a predicar a un pueblo judío y a un pueblo gentil, pero pasó una reacción al pueblo judío. El pueblo judío no los aceptó, más el pueblo gentil, ¿qué pasa? Abre su corazón. ¿Quieres saber cuál fue la reacción del pueblo judío? Fíjese, vamos al verso 45. ¿Qué pasó con aquellos que escucharon la palabra de Dios de la boca de Pablo, de la boca de Bernabé, y tuvieron esta reacción los judíos? Dice que ellos predicaban dentro de la sinagoga y había mucha gente. Y esto pasó, verso 45. Pero viendo los judíos la muchedumbre, ¿ya se dio cuenta de esta palabra que viene? Se llenaron de celos y rebatían, o sea que se interponían a Pablo, lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. ¿Qué le parece este contraste? Interesante, ¿verdad? Vemos el inciso A, la parte A unos discípulos que llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Ya se dio cuenta? Que a pesar de que fueron rechazados, ellos estaban llenos de ¿qué? De gozo y alegría porque sabían lo que Dios les había encomendado. Pero también tenemos la otra parte, que había judíos llenos de ¿qué? De celos. Y esto, la Biblia nos marca muchos ejemplos, solo voy a tomar algunos más, pero quiero que me apoyen los muchachos con algo especial que les pedí. Fíjese muy bien. Ok, pónganles atención. Ahí en medio, chicos, ahí ayúdenme. ¿Ya se dieron cuenta cómo están esos vasos? Llenos, ¿verdad? Y fíjese que esos vasos nos ejemplifican esta historia que leímos. El vaso transparente nos habla de esa llenura de los discípulos del Espíritu Santo. Y cuando un vaso está lleno de Dios, ¿hay cavidad para algo más? ¿Hay cavidad para el rencor, para los celos, para la contienda, para el enojo? ¿Hay cavidad para llenar? Porque ¿qué pasa? El vaso está lleno. Así debieran estar nuestras vidas, ¿verdad? Saturadas, llenas, rebosando del Espíritu de Dios. Y vemos también
el antagónico de la historia, ¿verdad? La parte en este caso, las personas que rechazaban la predicación. Y dice que en ellos había llenura, pero de celos. ¿Ya se dio cuenta? Y cuando igual, o sea, la parte contraria, cuando un vaso está lleno de amargura, de resentimiento, de pecado, ¿habrá espacio para la llenura de Dios? Fíjese. Ahora pregunta, amadas hermanas, ¿de qué vaso somos? Ay, ya se quedó muy seria. No, vamos a seguir. Hermanos, muchas gracias. Son ustedes muy amables. Les agradezco mucho. Así debe de ir nuestra vida, así como salieron cayéndose de que la gente los vea y que digan, ellos tienen algo diferente. ¿Qué es? No es algo, algo que no sea de Dios, sino que es algo de Dios, algo que llena, que es su Espíritu Santo. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien? Ya la dejé pensando, ¿verdad? Ya se quedó pensando, ¿de qué vaso seré, Señor? Y sí, esto nos ayuda para examinar nuestro corazón. Si pudiéramos hacer un examen de esta semana, ¿cómo está nuestro vaso? ¿Está limpio? ¿O hay algo que lo está ensuciando? ¿Enojo? ¿Tristeza? ¿Rencor? ¿Afanes? El afán también nos hace descuidar nuestra comunión con Dios. ¿Qué le pasó a Marta y María? Me he de confesar con ustedes, esto no se lo he platicado a nadie, pero hoy lo sabrán. Siéntanse privilegiadas. Resulta que un día igual, fue un día especial porque nos hablaron del Espíritu Santo igual, como hoy, ¿verdad? Y de repente nos invitaron a una conferencia y creo que también fueron algunas de ustedes porque fue oración, una especial. Bueno, pues ese día me pasó algo muy especial porque el Señor me habló y me ministró a través de uno de sus siervos y me dice, ya baste de tu tiempo de afanes. Hoy necesito, y de aquí en adelante necesito que seas María. Y platicaba con alguien, creo que con uno de mis exalumnos, y le decía, a veces nos metemos tanto en el trabajo de la obra que descuidamos al Señor de la obra. Y cuando servimos, amados hermanos, nuestro corazón se debe enfocar en Dios. Y esto nos debe de, servir para comprender que hay tiempos que Dios no nos quiere activas, moviéndonos, sino nos quiere concentradas en Él, en oración, en yo te voy a hablar, yo te voy a ministrar, yo te voy a ayudar en esas dudas que tienes. Pero el tanto afán que provoca que nos distraigamos de la voz de Dios. Él nos quiere llenar con su Espíritu Santo y nosotros, espérame tantito, tengo que ir a lavar espérame tantito, tengo que ir por los niños, espérame tantito, voy a dar consulta, otras 10 consultas más y ya, ¿verdad, Moni? Y así, ¿no? O con Vicky, espérame tantito, voy a vender otras 5 leches. Entonces cada uno así, o sea, yo creo que nos sentimos identificadas porque a veces vemos y decimos, ahorita oro, ahorita leo la Biblia y ya vemos y las 8 de la noche. Y nos llega así como el esposo, como ladrón en la noche, ya poco ya, y en la luz del sol. Y eso que hoy amanece más temprano, ¿verdad? Bueno, vamos a seguir. Entonces dijimos que la palabra lleno quiere decir completo y repleto. Y vimos un ejemplo, ¿verdad? De tanto una llenura que viene de Dios, pero también una llenura que es que viene de la parte emocional, que viene de un corazón que se ha contaminado. Fíjese, vamos rápidamente. Un capítulo más adelante, ahí en el capítulo 13, versículo 9, tenemos otra característica que describe referente a la parte de la llenura. Amén. Gloria a Dios. ¿Ahí estamos bien?
13:9, ¿ya está ahí? Dice, entonces Saulo, que también es Pablo, ¿qué dice ahí? Lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos. Es interesante aquí, porque allá, fíjese, pobre Pablo, allá le rechazaron la predicación los judíos y le estaban obstaculizando que siguiera él predicando en las sinagogas. Pues aquí tenemos otro ejemplo. Aquí vemos que ahora está dentro del primer viaje misionero predicando en un lugar que se llama Chipre, y de repente se le aparece cierto mago, falso profeta judío llamado Bar-Jesús. Y entonces Pablo dice la palabra aquí en el verso 9 que él toma autoridad. ¿Por qué? ¿Por qué toma autoridad? Porque estaba lleno del Espíritu Santo. ¿Y qué le dice? Lleno del Espíritu Santo. Verso 10. Dijo, oh lleno de todo engaño y de toda maldad. Fíjese, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Fíjese, con autoridad, ¿qué hizo? Lo reprende, ¿no? Y le dice, a ver, tú. Y entonces hay una resolución al final, verso 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó que maravillado de la doctrina del Señor. Pero ya vio que le sucedió a este mago falso profeta. Verso 11. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él la oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le conduciese de la mano. Qué fuerte, ¿no? Pero ¿qué respaldó a Pablo? La autoridad, porque él estaba lleno ¿de qué? Del Espíritu Santo. ¿Quién quiere autoridad para que los hijos se sujeten? Santo Dios, ¿verdad? ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo, amadas hermanas. ¿Quién quiere sabiduría de Dios para tomar buenas decisiones? ¿Qué necesitamos? Al Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, ahí ya vio el contraste. Por un lado, Pablo con toda autoridad, lleno de Dios, y por otro lado, este mago haciendo sus fechorías, ¿verdad? Ahí vemos dos ejemplos, pero ¿qué cree? También Hechos parte otro ejemplo diferente. Ahí son capítulos más adelante, que es Hechos 4:8, que nos dice, aquí entra otra figura que es Pedro. Fíjese que es muy interesante porque el libro de Hechos marca dos personajes, digámosle centrales, los primeros del capítulo 1 aproximadamente al capítulo 12, enmarca la vida de Pedro. Y del capítulo 13 al capítulo 28 nos va a hablar de la vida de Pablo y cómo se desarrolla el ministerio de ambos. Bueno, en esta parte de Hechos, en el capítulo 4, ahora vemos a un Pedro. Dice, entonces Pedro, ahí también viene la palabra, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Fíjese, ¿qué dice ahí? Ahora usted léalo. Hechos 4:8, ¿ya lo tiene? Fuerte, fuerte, hermanas. Gobernantes del pueblo y ancianos de Israel. Exactamente. Entonces, lo mismo pasaba con Pedro y Juan. Fíjese, aquí les voy rápido porque esto sería mucho tiempo, pero les estoy haciendo como que unos cortos para que usted se anime en su casa a leer Hechos, ¿verdad? Hechos es un libro muy especial porque nos habla del crecimiento de la iglesia. Nos habla cómo se desarrolló desde sus primeros inicios, pero tuvo que tener la llenura del Espíritu Santo para poder crecer.
Y es por eso que dentro de los evangelios históricamente no observamos a las mismas personas con las mismas acciones. Tenemos a un Pedro temeroso, un Pedro que niega en la parte del Antiguo Testamento, en los evangelios, pero después, del Nuevo Testamento, vemos la llegada del Espíritu Santo a través de Hechos, ¿verdad? Entonces, ¿ahí qué pasa? Vino la llenura del Espíritu Santo, una promesa que Jesús dejó, ¿verdad? A través de los evangelios. Gloria a Dios. ¿Hasta ahí vamos bien, amadas hermanas? Y bueno, después de esto pasa un milagro de una curación de un cojo, y vienen y todos arremeten ahora contra Pedro y Juan, y los tenían con el dedo señalador enfrente del concilio, ¿verdad? Y empieza a hablar Pedro y dice, entonces Pedro, ¿cómo hablaba? Lleno del Espíritu Santo. Empieza a decirles a los gobernantes del pueblo y a los ancianos. ¿Por qué les empieza a decir? Verso 9, puesto que hoy se nos interroga acerca del beneficio hecho a un hombre enfermo, de qué manera haya sido sanado. Y entonces les empieza a hablar de Jesús y la obra que Jesús hace. Y les dice que Él es la piedra edificadora, la piedra del ángulo perfecta. Y en el verso 12 les dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ahora, la actitud de estos gobernantes, fíjese cómo se quedaron, porque Pedro estaba lleno del Espíritu Santo. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y le reconocían que había estado con Jesús. A ver, hermana, véame aquí arriba. ¿Usted ha tenido miedo de predicar? ¿Ha tenido temor? ¿Se ha sentido incapaz? ¿Ha dicho, yo no puedo con esto? ¿Sí le ha pasado? Y no solamente en la parte de la ministerial de la iglesia, en la vida normal, los problemas, las aflicciones, las tribulaciones. Hemos pasado situaciones difíciles. Sí, ¿verdad? ¿Qué creen? Les tengo buenas nuevas. Tenemos a Jesús. Tenemos esa salvación. Y Jesús dejó esa promesa para nosotros, ¿verdad? Esa promesa del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo puede hacer cosas grandes en nuestra vida. Y pueden pasar estas situaciones. Porque el Señor, de lo sencillo, hace algo maravilloso. Por ejemplo, Pedro, ¿usted se acuerda el oficio que desarrollaba Pedro? ¿Qué era? Pescador. Era pescador. Y fíjese cuán interesante es nuestro Dios, que Dios manda a Pedro a predicarle a un pueblo letrado, a un pueblo instruido. ¿Y qué reacción provoca en ellos? Se maravillaban, porque decían, este es un hombre del vulgo, un hombre común. ¿Y cómo habla? Habla como Jesús. En él se ve características de Jesús. Nosotros, les decía, muchas veces nos hemos sentido incapaces, pero tenemos una ayuda muy grande. Y el Señor Jesús nos dijo que no nos iba a dejar solos. Nos enviaría el Consolador. Y ese Consolador viene a guiarnos, a instruirnos, a corregirnos. Pero es necesario buscarle, para que de lo sencillo
haga algo maravilloso. Y que la gloria no sea de nosotros, sino de Él. En todas las áreas. Dios nos da capacidad para poder hacer cosas que jamás pensamos hacer. ¿A poco no? Hablar. Hay unos que somos bien tímidos, ¿verdad? Y de repente cuando vamos creciendo de manera espiritual en Dios, decimos, wow, Dios está hablando, Dios está haciendo algo maravilloso en Él. Porque a Él le gusta gloriarse en las cosas sencillas, en los corazones humildes, en los corazones que se dejan moldear, que son obedientes. Corazones que lo buscan y que es necesario, amados hermanos y hermanos, que lo pongamos en primer lugar. Que Él llene nuestro corazón. Y viene un último ejemplo. Aquí vemos a Pedro, ¿no? Que fue lleno y pudo enfrentar a estos gobernantes que le decían, ¿por qué hiciste esto? Y vieron una transformación y reconocían y se maravillaban, ¿cómo es posible que hablaban así si eran gente común? Ahora bien, vemos otro contraste. Yo creo que de esta historia nos acordamos porque es una historia muy drástica. Hechos 5:3 dice, y dijo Pedro a Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad? ¿Qué le parece? No, pues Ananías y Zafira sí sobrellenaron el vaso negro, ¿verdad? Entonces había cosas en el corazón de ellos. ¿Y qué creen? Como matrimonio. Qué fuerte, ¿no? Los dos. En ninguno cabía la prudencia. Necesitamos, como familias, que en alguien quepa esa prudencia, que refleje el carácter de Dios. Entonces, ¿ya se dio cuenta? Cuando somos llenos del Espíritu Santo, tenemos el respaldo de Dios y cosas maravillosas suceden por la fe en Jesús. ¿Qué le parece? Las vidas son transformadas a través del Espíritu Santo y lo sencillo se vuelve maravilloso. Dios se glorifica en los corazones sencillos para que la gloria sea de Él. Y fíjese, Hechos es un libro que nos marca esta llenura del Espíritu Santo. Dice a la letra, cuando llegó el día del Pentecostés, todos estaban juntos, ¿sí? Pero hay algo interesante. No es lo mismo estar juntos a estar en un mismo sentir. Podemos estar aquí todos, pero a lo mejor y algunos de nosotros, les digo a mis alumnos, me están expresando lenguaje no verbal, aguas. Ya voy a empezar ahora con ustedes. Ya las vi bostezando, ya las vi moviéndose un pie, estoy ejemplificando a mis alumnos, no ustedes. Y entonces les digo, a veces expresamos un lenguaje no verbal con nuestros movimientos. Y ya de que, ya tengo calor, ¿no? Sí, son características que inconscientemente las vamos haciendo, pero que nuestro cuerpo, ¿qué? Está expresando. Entonces les decía, podemos estar aquí, pero realmente estar pensando en otra cosa. Amados hermanos, es necesario que nos concentremos en lo importante, que tomemos un tiempo especial como Marías. ¿Se acuerdan que creo que la línea de donde fueron a su congreso, las que tuvieron esa bendición, fue esa línea, ¿verdad? Que les hablaron del papel de Marta
y de María. Y esa María es muy bendecida. Y les decía que esta palabra que me dieron a mí me impactó, porque siempre que estoy apurada viene a mi mente: María, es tiempo, ¿no? ¿Y la Marta cómo se pone? No tiene tiempo para nada. Y es un tiempo hoy que el Señor nos está invitando a su presencia, a su cercanía con Él, para que todo lo que hay en nuestro corazón sea quitado. ¿Cómo vienes el día de hoy? ¿Qué hay que está estorbando, que no nos ha dejado avanzar? Hoy el Espíritu Santo nos quiere llenar y quiere quitar todo estorbo que hay en nuestra vida. Dice la palabra: no contristéis al Espíritu Santo. No lo apartemos, amadas hermanas. Se nos ha enseñado y dicho muchas veces que Él es muy caballeroso y nos da nuestro espacio y nuestro tiempo, pero no esperemos a que sea tarde. A veces nos llama a oración porque nos está previniendo de lo que va a venir. Y ya cuando pasan las cosas, el famoso refrán: ¿y si hubiera orado? ¿Y si hubiera? Ya no existe, ¿verdad? Necesitamos ponernos con el oído afinado con nuestro Dios. Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Qué propósito tienes para mí? Y de ahí parte una evidencia o una característica de una mujer llena del Espíritu Santo. Y esa evidencia nos dice que una mujer llena del Espíritu de Dios debe de tener una visión bien definida. Una visión bien definida. Fíjese que desde el Antiguo Testamento, en Joel, en el capítulo 2, verso 28, Dios mismo deja una promesa y dice: y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne, y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, y vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. ¿Qué le parece? Aquí estos versículos nos marcan esa promesa, la promesa del Espíritu Santo. Y fíjese, tenemos un Dios que no hace acepción de personas. Y alguna vez escuché esta frase y sí es cierto, que Dios sabía los tiempos que nos íbamos a enfrentar hoy. Y fue tan específico cuando redactó tanto a mis siervos como a mis siervas. Les da una posición honorable. Y no hay lugar para nada más, ¿verdad? ¿Usted me entiende? La Biblia es específica, aún en detalles que a nosotros nos asombran. Y esa promesa viene también reforzada en el Evangelio de Juan, donde el Señor Jesús, en Juan 16:12, enmarca la obra del Espíritu Santo y les dice: pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuere, el Consolador no vendrá a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Un regalo tan grande. Y dice el 13: pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará, ¿qué dice? A toda verdad. Y el Espíritu Santo nos guía, nos aconseja, nos da dirección, nos consuela.
Fíjese que como mujeres somos bien sentimentales, ¿verdad? Díganme, ¿quién no es sentimental? ¿Quién es llorona? Alce la mano. Ay, no. Ya a veces, a mí creo ya lo he controlado un poco más, pero luego así parecía así de, oh, Señor, ¿no? Y no podemos hablar así como un niño, ¿no? Que de repente trae, y es que traigo aquí. Pues esos sentimientos, amadas hermanas, nadie humanamente nos va a poder dar el consuelo que necesitamos. Ni el hijo vamos a encontrar esa llenura, ni en el esposo, ni en un amigo, ni en un líder. Esa llenura solamente la va a dar el Espíritu Santo. Nadie más. Necesitamos buscarlo. Porque dice el Señor que Él no nos dejará solos. Que ese Consolador estará con nosotros. Y fíjese, la misma Biblia nos habla de esa obra que hace en nuestros corazones, en nuestra vida misma. Y la obra que sigue haciendo la vemos reflejada ahora, o sea, viene esa parte de las promesas, tanto en la promesa de Joel, tanto el Señor Jesús deja esa promesa y vemos, ¿se acuerda la frase que le decía? Que Dios nunca olvida sus promesas. Y en Hechos 1:4, ¿qué cree? Empieza a dar instrucciones específicas de lo que iba a acontecer. Ahí sí quiero que me sigan porque hay unas cosas muy interesantes que quiero incluso que escriba y guarde y atesore en su corazón. En este momento, en Hechos 1:4, narra la Biblia que el Señor dejó unas instrucciones especiales, ¿sí? Estamos hablando que aquí ya había pasado la resurrección y narra que estuvo 40 días aún con ellos, dándole instrucciones específicas del reino de Dios. Imagínense, si supiéramos, es drástico, pero es bueno, ¿no? Por eso están los testamentos y nosotros tenemos dos, el antiguo y el nuevo. Pero imagínense, aquí estamos en el tiempo que el Señor Jesús resucita, viene a ellos y aún está 40 días enseñándoles cosas referente al reino de Dios. Imagínense cuántas cosas maravillosas en esos 40 días que aún estuvo con ellos, vertió en instrucciones que tenían que seguir. Cosas muy especiales. Y ahí les vuelve a decir y dar instrucciones, Hechos 1:4. Y estando juntos, dice aquí, les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí, al Espíritu Santo. Y fíjese, este versículo nos enseña cosas muy especiales. Por ejemplo, ellos estaban juntos. Y fíjese, y eso estando juntos, estaban recibiendo instrucciones que eran específicas y bien definidas. ¿Se acuerda que el punto era que una mujer llena del Espíritu Santo tiene que tener una visión clara? Pues desde aquí el Señor les está enseñando, válgame, unas instrucciones específicas y les dice como primera instancia, no se vayan de Jerusalén, porque aquí en Jerusalén iba a llegar esa promesa. Y quiero que me vaya conmigo en esto. Fíjese que Jerusalén, dice que no se debían de ir de Jerusalén, era el primer lugar. Y algunos escritores han señalado la parte de Jerusalén como la casa. Era su primera casa, en donde tenían que realizar la obra de evangelización.
el primer lugar, Jerusalén. Ahora, abarcando nuestras vidas, amados hermanos, amadas hermanas, ¿cómo está nuestra Jerusalén? ¿Cómo está nuestra casa? Nuestra casa, fíjese cómo empieza, estaban juntos, reflejando unidad, podemos decirlo así. Pero nuestra casa, amadas hermanas, tenemos una visión bien definida todos como familia. ¿A quién estamos sirviendo? ¿Y quién está a nuestro lado? Qué difícil, ¿verdad? Es ir unos por un lado y unos por otro lado. ¿Pero qué creen? Tenemos el ayudador. Pero es necesario orar por nuestra Jerusalén, por nuestra casa, por nuestra familia. A veces viene el desánimo, ¿verdad? A veces viene la frustración de decir, no veo cambios, ¿qué está pasando? No me hace caso, ya le he hablado de Dios. Sigamos orando, orando por nuestra Jerusalén. Y así en ese punto, fíjese, dejándoles instrucciones específicas, fíjese, características que eran necesarias para que se cumpliese la promesa dentro del entorno donde estaban. Usted se imagina a los discípulos diciendo, ay no, yo no quiero Jerusalén, mejor me voy a Judea, mejor me voy a Samaria. No, yo empiezo por lo último de la tierra. ¿Cuántas somos necias cuando Dios nos dio una instrucción? Que nos dice, a veces Dios es tajante y nos dice con amor, no. ¿Y qué pasa? Dice, ahí va. Debemos de tener cuidado, amados hermanos, y obedecer las instrucciones específicas, porque ahí está la promesa. Y una promesa, las promesas, Dios no las olvida, pero es necesario que nuestro corazón esté preparado para recibirlas en el tiempo de Dios. Y obedezcamos. Dice aquí la palabra, ¿no? Si me amáis, guardad mis mandamientos. Guardar es obedecerlos, llevarlos a la práctica. Y bueno, después de estas instrucciones específicas del verso 1-4, los discípulos estaban ahí y ¿qué creen? Llegó ese día especial en Hechos 1:8. Entonces, históricamente tenemos la resurrección, ya habían pasado 40 días y después de esto el Señor Jesús asciende y dice que iba a llegar ese día del Pentecostés. Faltaban 10 días más para que fueran los 50 días. Y llegaron esos 50 días en Hechos 1:8, dice, pero viene aquí, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros, ¿qué? El Espíritu Santo. Y me seréis testigos, ahora sí dijimos Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esta es la página un poquito anterior para la llegada del capítulo 2. Ahí tenemos una palabra, dice recibiréis ¿qué? Poder. Y esta palabra no es una palabra común, sino quiere decir, viene del griego dunamis, que significa fuerza, poder milagroso, eficiencia, maravilla, milagro, capacidad de dar y potencia. O sea, es algo muy grande, algo que solamente viene de Dios, algo que es un poder sobrenatural. Y de ahí, en Hechos 2, ahora sí, dice ahí, y cuando llegó el día del Pentecostés,
Dice que ahora estaban todos, fíjese que ahí junta las dos palabras, unánimes, junto. Estaban preparados en su corazón, porque habían entendido que era necesario que todos vieran esa visión bien definida, que era esperar la promesa. Y llega ese día y dice que todos fueron llenos. Ya se da cuenta otra vez esta palabra. Todos fueron saturados, todos fueron completados por el Espíritu Santo. Y después de aquí, amados hermanos, podemos ver la obra milagrosa del Espíritu Santo en la vida de la iglesia. La iglesia empieza a crecer, vemos milagros, vemos sanaciones, vemos la primera predicación. Por ahí, curiosamente, vemos una conversión de 3,000 miembros. ¿Usted se imagina que hiciéramos, que se predicara aquí y de repente llegaran 3,000? ¿Qué haríamos? O sea, no cabemos, ¿verdad? Y ahora moverse en otras áreas. ¿Qué vamos a hacer? Y ahorita estamos pasivos porque no ha llegado la gente, pero ¿qué vamos a hacer el día que la gente llegue? Tenemos que pensar en trabajar y predicar la palabra. Esa es la gran comisión, la gran tarea que se dejó. El Evangelio dice que empieza Hechos 1:1, ¿no? Que son las cosas que Jesús comenzó a hacer y enseñar. Y es el puente, los evangelios, y llega el libro de Hechos. Ahora todas las enseñanzas que Jesús empezó a hacer y enseñar eran cumplidas a través de los discípulos. Y se acuerda que nos predicaron una semana anterior o dos, no recuerdo bien, que somos discípulos o creyentes. Entonces un discípulo predica, un discípulo habla de las maravillas que Jesús ha hecho. ¿Quieres ser discípulo o creyente? Dígame. Es que me da pena predicarle a mis vecinos. No, tenemos al Espíritu Santo, amados hermanos, y debemos de estar preparados. Entonces, primera característica, dijimos que era una visión bien definida. Segunda característica de una vida llena de Dios es que debo de dar evidencias del fruto del Espíritu Santo en mi vida. ¿Quién está dando evidencias, amado hermano? Fíjese que esto se relaciona, ¿se acuerda de...? Yo creo que se va a aprender este versículo, que es Hechos 1:8, y recibiréis poder, ¿se acuerda? Cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y viene ahí una palabra interesante, y me seréis testigos. Y esta palabra testigos viene de un original que se llama martureo. O sea, ser un mártir por la palabra de Dios. Que mi vida misma sea una evidencia. Que mi vida misma refleje a Dios mismo. Gálatas 5:15-20 nos habla de andad como hijos de luz. Y viene y dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Y aquí viene una gran recomendación, haciendo un contraste, dice, no os embriaguéis con vino, en el cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí vienen unas evidencias que son parte también de ese fruto que debe de dar nuestra vida. Y dice aquí, ¿cuál es el resultado de ser lleno? Hablando entre vosotros con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué le parece?
por lo menos 3 características, ¿no? Hablando, ¿cómo son nuestras palabras? No me vaya a decir a estas alturas, ay, hermana Lady, aún se me salen unas buenas. ¿Verdad que no? Debemos de cuidar nuestra boca, nuestra manera de hablar, pero también del chismerío santo, ¿verdad? Me da risa porque me dice mi hijo ya luego cuando llega de la escuela, me dice, mamá, te voy a contar un chismecito. Y yo, a ver, cuéntame el chismecito. Ahí estamos. Y es nuestra manera de entablar alguna plática que vamos a tener, pero debemos de tener cuidado con los chismecitos, porque no son buenos. Las murmuraciones, ¿verdad? No vaya a ser que luego estemos comiendo tacos al pastor y sean los preferidos. No, ¿verdad? Dios nos libre. Entonces debemos de cuidar nuestra manera de hablar. Y dice que entre vosotros debemos de hablar con salmos, con himnos y cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor y siendo agradecidos siempre, porque el Señor nos provee, ¿verdad? Porque Dios nos sustenta y no nos ha dejado solos. Nos ha dado cada día lo necesario y aún más. Y aún más. Y ahí vemos la bondad de Dios. Fíjese que el verso 15 de este Gálatas dice, mirad pues cómo andáis. Y más adelante hay un texto que también dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Y cuando andamos refleja esa parte de dependencia, de apoyo. ¿En quién nos debemos de aferrar? En Dios. ¿Se acuerda que también viene el verbo de ser llenos? Y este verbo que dice sed es un verbo imperativo, o sea que se debe de ser una orden para nosotros, algo que tenemos que hacer. Y este verbo nos indica una acción que es continua, que no debe de acabar. Sed llenos. O sea, cuando la Biblia marca esto, es como si nosotros camináramos y prosiguiéramos al blanco, en busca de Dios, en busca de Él. Sed llenos continuamente, no solamente 5 minutos, no solamente un día, sino continuamente debo de buscar de Dios. Continuamente debo de orar, continuamente debo de buscar la palabra del Señor. ¿Qué Dios me quiere hablar hoy? Es algo continuo. Sed llenos. Gloria a Dios. Siguiente y última característica, amada hermana. ¿Qué evidencia que estamos llenos del Espíritu Santo? Nos habla Primera de Pedro capítulo 4 versos 7 al 11. Fíjese, esa evidencia remarca que alguien que está lleno del Espíritu Santo será un buen administrador. ¿Qué es esto? Fíjese, vamos a Pedro. Mas el fin de todas las cosas se acerca. Sed pues sobrios y velad en oración. Y ante todo, tener entre vosotros ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo a otros, y ahí viene, como buenos administradores. ¿Qué le parece? ¿Qué hay que Dios nos ha dado? ¿Qué don especial tenemos para el servicio de su obra? Y dice que ese don lo tenemos que administrar para nuestros hermanos. Debemos de servirlos. Y es bien bonito, hermano, cuando servimos a Dios,
en el área que Él quiere. Y como familias también podemos servir a Dios. Como familia lo podemos hacer. Aún nuestros hijos los tenemos que involucrar. Estábamos ayer armando unas bolsitas y Abdiel estaba, ya estoy bien cansado, mamá, pero ayúdame. Y ahí armando el dulce, su papá armando las tazas, yo armando otra cosa y juntos apoyándonos, porque los tenemos que involucrar para que desde pequeños ellos amen el servicio. Y de verdad que es bien bonito ver a los jóvenes también sirviendo. Yo me acuerdo de mis juventudes. Ay, amadas hermanas, yo conocí de Dios a los 18 años. Creo que ellos son más pequeños, son afortunados, pero yo fui la primera en ir de mi casa, no iban mis hermanos ni mis papás, yo me iba ahí sola, ¿no? Y pero recuerdo que pues cuando no conocen nuestra familia de Dios y estamos de repente divididos y ya llévate una cama a la iglesia, ya vives ahí en la iglesia, ¿no? Y sí, o sea, son luchas que uno se enfrentamos, pero era lo mejor, porque uno tiene fuerzas. Ahorita ya, fíjese, no estoy tan grande, pero ya nos agachamos y nos truenan las rodillas. Ya, Abdiel, pásame esto, por favor, y esto también, y ve, y sube y baja. Pero uno a poco ya se nos olvidó algo arriba, y otra vez arriba y abajo. Ya no es lo mismo, ¿verdad? Pero yo recuerdo, no estamos grandes, no estamos grandes, pero sí es muy hermoso servir a Dios. Chicos, cuando uno empieza a estar a la iglesia, empieza a buscar la voluntad de Dios, pasan cosas extraordinarias en nuestra vida. Y Dios cumple todos los sueños que tenemos en la juventud y también en el futuro. Yo lo vi desde que conocí a Dios, o sea, gloria a Él, tengo una profesión para Él, pero también fue por Él, porque había veces que yo no podía y mi entendimiento no daba para más, pero tuve que orar y decirle, Señor, ayúdame porque este maestro me reprueba, por favor. Y Dios hacía cosas milagrosas y a veces cambiaba números. Y a veces, fíjese, me voy a confesar, ¿verdad? Otra vez. Había veces que pues yo tenía amigos y siempre he sido muy sociable, ¿no? Pero pues esos amigos querían ir a lugares que no. Y de repente ya decían, ¿y Lady dónde está? Y ya me había escapado así, corriendo, como dice la palabra, huye, ¿no? Y huye, y al otro día me regañaban, ¿pero dónde te fuiste? ¿No? ¿Qué ibas a hacer? Y así pasaban situaciones de los jóvenes que enfrentan, pero cuando uno conoce el temor de Dios y todo lo que hay ahí, y ahora pasados los años, puedo decir que Dios no olvidó sus promesas. Me permitió terminar la carrera, me permitió trabajar, me permitió tener una familia, me permitió tener un hijo. Y aún veamos las promesas, que no hay día que Dios no nos provea su amor, ¿no? Y cuando pensamos, no, es que eso no, Dios nos sorprende. Y a veces las cosas que menos pensamos, ¿no? En los detalles más insignificantes. Ha llegado a pasar que nos gustó algo. Ay, no, pues desacompleto para las cosas, ¿no? Vámonos. ¿Cómo somos las mujeres? Nos preocupamos por otra cosa. Y más tarde Dios nos sorprende con eso. De una persona tercera y llega la bendición. Pero es necesario obedecer a Dios. Es necesario. Y no soltarse de Dios. Y Dios cumple las promesas en todas las áreas. Así que chicos, inspírense, porque Dios tiene promesas para ustedes. Pero no se alejen del camino de Dios. Vienen tentaciones, vienen persecuciones, vienen situaciones complicadas que como jóvenes nos llaman la atención. Pero hay promesas de Dios para ellos y también para nosotros.
Y aún tenemos que seguir esforzándonos, hermanas. Aunque seamos grandes, pequeños, jóvenes, adultos, todos somos útiles para el servicio de Dios. Porque Dios ha dado en nuestra vida gracia, nos ha dado talentos. Y hoy solamente nos dice que es necesario que seamos buenos administradores de lo que Dios nos ha dado. En el ministerio, pero también en las finanzas, pero también en el hogar. Amados hermanos, necesitamos ser íntegros en todas las áreas de nuestra vida. El buen administrador nunca va a sufrir de dinero si cumple con Dios, porque ha aprendido a administrar lo más importante, porque sabe que de Él da y de Él viene la provisión. Y eso es obediencia, amado hermano. Esta parte nos habla también, Proverbios 14, 1, 2, ¿se acuerda? De la mujer sabia. No lo podíamos dejar pasar el día de hoy, amadas hermanas. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. El que camina en su rectitud teme a Jehová, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Y fíjese, la palabra edificar conlleva del hebreo baná, que significa construir, reparar, restablecer, restaurar, levantar y poner. Ahora, póngase en el lugar, amada hermana. ¿Cuántas veces hemos sido sabias edificadores de nuestra casa? ¿Hemos construido? Literalmente lo hemos hecho. Cuando vamos a construir nuestra casa, y no a poco un terregal, ¿qué hacemos? Pero también cuando construimos en la educación de nuestros hijos, desde pequeñitos ahí vamos, ¿no? Y siguen creciendo y por favor cuídate, por favor prevente, por favor no vayas a hacer esto, por favor. Todo eso es construir, amado hermano. Reparar. ¿Cuántas veces han llegado nuestros hijos con las lagrimitas, con pequeñas y grandes cosas, ¿no? Que ya un niño le hizo caras, que le dijeron algo. ¿Y qué hemos hecho? Vamos a reparar, restaurar, levantar, poner en su lugar. ¿Cuántas veces hemos puesto en el lugar las cosas? Y lo hemos dicho, ¿no? Ya te he dicho que esto no va aquí. ¿Cuántas veces? Las que sean necesarias. La mujer sabia edifica su casa y es parte de. Y si nos metemos más fuerte, la mujer sabia debe de ser disciplinada, mujer de oración, mujer de palabra, que tiene en orden su casa.